¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario virtual 2019-1. Soy el profesor César Villena, a cargo de aritmética. El tema que veremos hoy es teoría de probabilidades. Teoría de probabilidades. La teoría de probabilidades tiene como objetivo el estudio de las leyes que gobiernan los fenómenos aleatorios. Es decir, trata con las propiedades de los fenómenos aleatorios que van a depender esencialmente de la noción de aleatoriedad y no de aspectos del fenómeno considerado. Ahora, un fenómeno aleatorio tiene ciertas características, ¿sí? Se podrían repetir indefinidamente las observaciones bajo condiciones esencialmente invariables. Las condiciones no han cambiado y yo lo puedo repetir esa observación de forma indefinida. Se es capaz de describir todos los posibles resultados de una observación, aun cuando no sea posible establecer lo que será un resultado particular. Y los resultados individuales de las observaciones repetidas pueden ocurrir de manera accidental. ¿Bien? No se tiene control sobre los resultados individuales de las observaciones. Definamos lo que es un espacio muestral. ¿Qué es un espacio muestral? Lo denotamos con omega, la letra griega omega. Es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener en una observación realizada. Entonces ponemos aquí todos los resultados posibles. ¿Qué es un evento o suceso? Lo cual usualmente lo vamos a denotar como A. Un evento o suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Subconjunto de omega. ¿Sí? Usualmente el evento A es lo buscado, es lo favorable, lo que se necesita. Entonces, en base a esto, ¿cómo definimos la probabilidad de un evento A? En el sentido clásico, ¿sí? Para espacios muestrales finitos equiprobables, la probabilidad de un evento A sería igual al número de casos de A, al número de, vamos a ponerlo así, número de elementos de A dividido entre el número de elementos de omega. Entonces, si omega era el conjunto que representaba todos los resultados posibles, por aquí tenemos nuestro omega, todos los resultados posibles, por aquí interno, de forma interna, tendríamos al A, al conjunto A. El conjunto A es un subconjunto de omega. Obviamente el número de elementos de A va a ser más pequeño y lo máximo que podrá ser es igual a omega. Entonces, la probabilidad lo definimos como el número de elementos de A entre el número de elementos de omega. Y obviamente van a cumplir ciertas propiedades. Veamos aquí qué propiedades puede tener. La probabilidad de un evento A siempre es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. La probabilidad no puede ser negativa. Si hablamos de número de elementos, la cantidad de elementos de un conjunto siempre es positivo. Entonces, positivo entre positivo es positivo. ¿La probabilidad puede ser 0? Sí, cuando el conjunto A sea vacío. Si el conjunto A es vacío, entonces número de elementos de A sería 0. 0 entre algo, 0. ¿Cuándo la probabilidad va a ser 1? Cuando el conjunto A y el conjunto omega sean iguales. Si el conjunto A y el conjunto omega son iguales, entonces su cantidad de elementos serían iguales. Por lo tanto, el cociente saldría 1. La probabilidad entonces de un evento A siempre está entre 0 y 1. Otra propiedad. ¿Cuál es la probabilidad del suceso contrario a A? Probabilidad de A complemento, vamos a denotarlo así. El suceso contrario a A. Aquí está A. Lo contrario a A sería toda esta región. Imagínalo como si fueran conjuntos. Imagínalo como si fueran conjuntos. Entonces, la probabilidad de que suceda lo contrario a A tendría que ser el total de la probabilidad menos la probabilidad de que suceda A. Por último, la probabilidad de que suceda
un evento A o un evento B. En este caso lo denotamos así, probabilidad de A o B, A unido B. Esto sería igual a la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B menos la probabilidad de A intersectado B, donde A y B son eventos cualesquiera. ¿Sí? Entonces, propiedades básicas que tenemos aquí de teoría de probabilidades. Veamos un ejemplo bastante simple. Un ejemplo pequeño y bastante simple aquí. Hay reunidos 4 varones, pongamos así, 4 varones y 6 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una persona sea varón? ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una persona sea varón? Vamos a escribirlo así. Probabilidad de que al escoger una persona sea varón. Los favorables, los números de elementos de A. ¿Cuántos varones hay? Hay 4. ¿Cuántos resultados posibles tengo? Hay 6 mujeres y 4 varones, tengo un total de 10 resultados posibles. Entonces, la probabilidad sería 4 de 10, que simplificado sería 2 de 5. ¿Cuál sería la probabilidad de que al escoger uno de ellos sea extraterrestre? ¿Que sea varón significa que sea extraterrestre? No. ¿Que sea mujer significa que sea extraterrestre? No. Entonces, ¿cuántos favorables hay? Hay 0 favorables de un total de 10. La probabilidad de que sea extraterrestre entonces sería ¿cuánto? 0. ¿Cuál es la probabilidad de que al escoger una persona, ésta sea humano? Si es varón, es humano. Si es mujer, es humano. Entonces, 10 casos favorables de un total de 10. 10 de 10, la probabilidad resulta ser 1. Teníamos esto. Teníamos de que la probabilidad de A o B, la probabilidad de que suceda el evento A o B, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B, menos la probabilidad de la intersección. Pero ¿qué pasa si los sucesos son mutuamente excluyentes? Aquí, si es que A y B son excluyentes. ¿Qué quiere decir que sean excluyentes? No pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Lo más básico, el ejemplo que teníamos hace un momento, varón y mujer. ¿Podría haber una intersección entre varón y mujer? No. Entonces yo no podría hablar de que existe una intersección. Esos eventos tendrían que ser excluyentes. Pero en ese caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que la probabilidad de A unido B sería igual a ¿quién? A la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bastante rápido. Probabilidad de A más probabilidad de B. Un ejemplo también bastante simple. Pongamos aquí, tipo de sangre. Un cuadrito, tipo de sangre. Tipo de sangre conocemos A, B, AB y O. Supongamos de que por aquí, en tipo de sangre A, el 40% de las personas de una determinada aula, por así decirlo, tiene sangre tipo A. El 11% tiene sangre tipo B. El 4% tiene sangre AB. Y el 45% tiene sangre O, tipo O. Dice, si uno de estos alumnos sufre un accidente y es conducido a una clínica y se le hace un análisis de sangre para establecer el grupo al que pertenece, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A o del tipo B o del tipo AB? A ver, primero, veamos varias. Que sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea del tipo A o B? Primero allí, uno bastante sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del tipo A
o B. En este caso tendríamos la probabilidad de A unido B. Y la probabilidad de A unido B sería probabilidad de A, 40%, más probabilidad de B, 11%. Los sucesos son excluyentes. No puede tener sangre del tipo A y sangre del tipo B al mismo tiempo. Una persona solamente tiene un solo tipo de sangre, entonces no es necesario restar la intersección. Simplemente operamos esto y sería del 51%. Si me dijeran, ¿cuál es ahora la probabilidad de que sea del tipo A o B o del tipo AB? En este caso tendríamos la probabilidad de A unido con B, unido con ¿quién? Unido con AB. AB no es ninguna notación de evento A, evento B, simplemente el tipo de sangre. Entonces, esto tendría que ser del tipo A, 40%, del tipo B, 11%, simplemente lo sumo, y del tipo AB, 4%, lo cual nos resultaría un 55%. Eso para los sucesos cuando son excluyentes. Entonces, tener presente cuando los sucesos son excluyentes. Entonces, aquí también podríamos decir, si son excluyentes, lo que sucede es que la probabilidad de A intersectado B es igual a 0. Probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada la vamos a denotar como probabilidad A/B. ¿Y qué significado tiene la probabilidad A/B? Esto es la probabilidad que suceda A, pero dado que el evento B ya sucedió. Esa es una probabilidad condicionada. Probabilidad A/B lo interpreto como la probabilidad que suceda A, dado que el evento B ya sucedió. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de A/B? La probabilidad de A condicionado a B. Bastante sencillo. Esto es la probabilidad de A intersectado B, la probabilidad de que suceda A y B, dividido con la probabilidad de que suceda el evento B. Veamos también un ejemplo bastante trivial aquí. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener número primo? De obtener un número primo, dado que el resultado es número par. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo, dado que el resultado ya es un número par? Entonces estoy en una probabilidad condicionada. Lo que yo quiero es que sea número primo, pero ya hay una condición previa. El resultado ya es un número par. A ver, entonces, A es mi evento buscado. Yo quiero que sea número primo. B, vamos a ponerlo aquí, el evento que ya sucedió, que es número par. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado? ¿Cuántos números pares hay en el dado? El 2, el 4 y el 6. 3 de un total de 6. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga un número primo en un dado? La probabilidad de que salga un número primo en un dado. ¿Qué números primos tenemos en el dado? El 2, el 3 y el 5. El 2, el 3 y el 5. Solamente tenemos 3. 3 de un total de 6. Pero lo que me interesa ahora aquí es esto. A intersectado B. ¿Quién será A intersectado B? A intersectado B es que sea primo y par a la vez. Número primo y par a la vez. ¿Qué número es primo y par a la vez en el dado? 2 y nadie más. Tenemos un resultado. ¿1 de cuánto? 1 de 6. Entonces, ahora sí, la probabilidad de lo que queremos, la probabilidad de que sea primo, dado que el resultado fue par. Probabilidad A/B.
sería la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección, ya probabilidad aquí, probabilidad de cada uno. Probabilidad de A intersectado B es 1 de 6. Y la probabilidad de que sea par, ahora la probabilidad de B, es 3 de 6. Simplemente operamos esto y nos queda ¿cuánto? Nos queda 1 de 3. La probabilidad de obtener un número primo, dado de que el resultado es par, es 1 de 3. Obviamente este ejercicio es bastante evidente, bastante suave, ¿no? Y también se pudo haber hecho de la siguiente manera. Si el resultado ya es par, los números que han resultado pueden ser 2, 4 y 6. Los números pares que hay en un dado. Ahora, yo quiero que sea primo. De esos 3 resultados, el único primo es el 2. Entonces tengo un resultado favorable de 3. Un resultado favorable de un total de 3. También pude haberlo calculado de esa manera. Probabilidad de A/B, 1 de 3, teniendo cada uno de los resultados. Pero no siempre voy a poder manejar todos los resultados. En este ejemplo del dado bastante sencillo, saber que los pares en el dado son el 2, el 4 y el 6. En casos más complejos, aplico tal cual está nuestra formulita. Teorema de la probabilidad total. La teoría en nuestro boletín está algo sustanciosa, un poquito difícil quizás de comprender, así que veámoslo directo con un ejemplo. Pongamos aquí nuestro ejemplo. Hay 100 personas. De esas 100 personas, vamos a poner que 40 son varones y obviamente 60 tendrían que ser mujeres. De los varones, vamos a suponer que de los varones, solo 20 usan reloj. Y de las mujeres, 30 de ellas usan reloj. Y ahora supongamos que te dice, se selecciona una persona al azar. Se selecciona una persona al azar. Se selecciona una persona al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que use reloj? Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que use reloj? A ver, es recomendable hacer un esquemita. Por aquí, varones. Por aquí, mujeres. Los varones son 40, pero la probabilidad de que sea varón, 40%, 40 de 100. Y de que sea mujer, 60. 60 de un total de ¿cuántos? 60 de un total de 100. Aquí está la persona elegida. Allí está la persona elegida. Podría ser varón o podría ser mujer. Que sea varón, la probabilidad es 40 de 100. Y de que sea mujer, 60 de 100. Ahora vayamos a lo que nos interesa, que use reloj. Que usa reloj. ¿Cuántos varones usan reloj? Según el dato, 20. Pero la probabilidad de que use reloj sería 20 de un total de ¿cuánto? 20 de un total de 40. Y en las mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que use reloj? Usa reloj aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que use reloj? 30. 30 usan reloj. 30 de un total de ¿cuánto? De 60. En el ejercicio, lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que use reloj. Vamos a llamarlo R a ese evento. Queremos la probabilidad de que use reloj. Probabilidad de R. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Bastante sencillo. Debemos ubicar cada una de las ramas donde se ubica reloj. Ya ubiqué, aquí hay una, aquí hay otra. Multiplicar cada una de las probabilidades de cada rama y sumarlas con la multiplicación de la probabilidad de la otra rama. Es decir, lo que deberíamos hacer aquí es multiplicar 20 sobre 40 por 40 sobre 100 y sumar el producto de las probabilidades en la otra rama, el cual sería 30 entre 60 por 60 entre 100. Aquí sería rápido, 20 entre 100
más 30 entre 100 nos daría ¿cuánto? 50 entre 100. 50 entre 100, 1 de 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una persona al azar esta use reloj? Sería ya el resultado de un medio, lo cual nos daría 0,05. Eso con respecto a la probabilidad total. Sucesos independientes. Dos sucesos van a ser independientes y se va a cumplir que la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Veamos el ejemplo que nos pone. Una urna contiene 4 fichas de color azul. 4 fichas color azul. 9 fichas color blanco. Vamos a poner ahora, se extrae 2 fichas sucesivamente. 2 fichas sucesivamente y sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 fichas sean de color azul? Entonces vamos a llamar al evento A, la primera es azul. Y vamos a llamar al evento B, la segunda es azul. Entonces lo que estamos queriendo aquí es la probabilidad de que la primera sea azul y de que la segunda sea azul. La probabilidad de A y B. Pero como los sucesos son independientes, la probabilidad de que la primera sea azul. ¿Cuántas azules hay? Hay 4. 4 de un total de ¿cuántos resultados? 9 y 4, 13. 4 de 13. Y para la segunda, la probabilidad de B, la probabilidad de que la segunda sea azul. Si ya sacaste una ficha que es azul y no la has devuelto, no ha habido un reemplazo, me quedan solo 3 fichas azules. 3 fichas azules de un total de ¿cuántas? Habían un total de 13 fichas. Pero si ya sacaste una ficha, solo te quedan 12. Entonces, 3 de 12. Operamos esto, cuarta, 3 con 3 se simplifica y nos daría un 13avo. ¿Sí? Esto es cuando se extraen 2 fichas sucesivamente, una tras otra. Primero extraigo una y luego extraigo la otra. ¿Sí? Y sin reemplazo, no las devuelvo. Eso sería en los sucesos independientes. La probabilidad de A intersección B, A y B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Veamos algunos ejemplos. Una alarma, vamos a suponer así, una alarma de seguridad tiene instalados 2 indicadores. Una alarma tiene 2 indicadores. El primer indicador tiene una probabilidad de activarse de 0,95. El primer indicador, vamos a poner así, tiene una probabilidad de 0,95. Y el segundo indicador tiene una probabilidad, vamos a poner en este caso, de 0,90. ¿Cuál será la probabilidad de que ante una emergencia se active solo uno de los indicadores? La probabilidad de que se active solo uno. A ver, ¿cómo sería la probabilidad de que se active solo uno? Veamos aquí, si tenemos esta situación. Por aquí, por aquí. El primero. La probabilidad de que se active el primero es de ¿cuánto? De 0,95. La probabilidad de que se active el segundo es de 0,90. ¿Cuál es la probabilidad de que se active solo uno? Ahora vamos a añadirle un dato aquí. Vamos a decir que los sucesos o se activan de forma independiente. Indicadores independientes. ¿Qué sería que los indicadores sean independientes? Si se activa el indicador 1, eso no implica de que se active el indicador 2. O que se active el indicador 2 no va a significar que se va a activar también el indicador 1. ¿Sí? Son indicadores independientes. Uno no tiene nada que ver con el otro. Y si son independientes, ¿qué debería cumplirse? Si son independientes, debería cumplirse que la probabilidad de que se active el primero y la probabilidad
de que se active el segundo es igual a la probabilidad de que se active el primero multiplicado por la probabilidad de que se active el segundo, lo cual sería la probabilidad de que se active el primero, 0,95, y la probabilidad de que se active el segundo, 0,90. Esta multiplicación nos daría 0,855. Entonces, eso sería la probabilidad de que se active el primero y el segundo, 0,855. Entonces, esta región resultaría ser 0,855. Si completamos datos, aquí tendríamos 0,855 para llegar a 0,95, tendríamos 0,095. Y de 0,855 para llegar a 0,90, tendríamos 0,045. En el texto me pide, o en el ejercicio me pide, la probabilidad de que se active solo uno. Solo uno tendría esta región acompañado de esta otra región. Esas serían las regiones de solo uno. Entonces, la probabilidad de que se active solo uno, vamos a ponerlo así, la probabilidad de que se active solo uno tendría que ser 0,095 más 0,045, lo cual nos resultaría ser esto igual a 0,14. Pongamos, a ver, en una cierta empresa hay trabajadores varones y trabajadores mujeres. Hay trabajadores varones y hay trabajadores mujeres. Vamos a suponer que los varones son 200 y que de las mujeres son 300. Por aquí vamos a poner a los que usan celular y a los que no usan celular en hora de trabajo. Por aquí, entonces, los que usan celular y los que no usan celular. Vamos a suponer que los que usan celular, aquí vamos a complicarlo un poquito o darle un poquito más de interés, 26% de los varones usan teléfono celular. De los varones, el 26%. Y de las mujeres, el 20%. ¿Cuánto sería el 26% de 200? 26 por 2 nos daría 52. Y de las mujeres, 20% de 300 nos daría 60. Entonces, los que no usan celular tendrían que ser aquí, para completar los 200, 148, y para completar los 300, 240. Pongamos ahora de pregunta, si se elige una persona al azar, se elige un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que use celular? Probabilidad que, a ver, compliquemos un poco, que sea mujer. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer o use celular? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer o use celular? M, entonces vamos a llamar M es mujer. Vamos a llamar B es varón. C utiliza celular. Utiliza celular. Entonces, lo que necesitamos aquí, o lo que nos pediría el ejercicio, o este texto que he puesto aquí, es la probabilidad de M unido ¿con quién? Unido con C. Probabilidad de que sea mujer o unido use celular. Y esto sería igual, ya hemos visto que esto tendría que ser la probabilidad de que sea mujer más la probabilidad de que use celular menos la probabilidad de la intersección de que sea mujer y use celular. Entonces, a ver, la probabilidad de que sea mujer. ¿Cuántas mujeres hay? Hay 300 mujeres. Favorables 300 de un total de ¿cuántos? De 500 trabajadores. La probabilidad de que use celular. ¿Cuántos usan celular en el trabajo? 52 y 60, 112.
Los que usan celular son 112 de 500. Y tendría que quitarle la intersección. La intersección son los que, a ver, mujer y usa celular. ¿Cuántas son mujeres que usan celular? Mujeres que usan celular, lo ubicamos en nuestro cuadro. Mujeres que usan celular, 60. Son 60 de un total de ¿cuántos? 60 de un total de 500. Lo único que tenemos que hacer es operar ello y nos resulta 352 de 500. ¿Qué simplificado? Simplificado sería 88 de 125. La probabilidad entonces de que sea mujer o use celular, 88 sobre 125. Veamos aquí, vamos a poner o dibujar un cuadro sobre un taller. Vamos a suponer un cuadro aquí sobre un taller de autos que reparan distintos tipos de fallas. ¿Sí? Pongamos falla eléctrica, vamos a suponer una falla mecánica y bueno, que reciban en el taller para reparaciones de pintura. Pongamos aquí los autos que reciben en horas de la mañana y pongamos por aquí a los autos que reciben en horas de la tarde. Supongamos que en la mañana han recibido 3 autos con falla eléctrica y en la tarde 2 con falla eléctrica. En la mañana 8 autos con falla mecánica y en la tarde solo 3 con falla mecánica. En la mañana recibieron 3 para pintura y en la tarde 1 para reparaciones de pintura. Y nos piden calcular cuál es la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos, con falla eléctrica, haya acudido por la mañana. A ver, interpretemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil con falla eléctrica haya acudido por la mañana? Este es el cuadro que tiene la mecánica sobre los autos que han recibido. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un auto con falla eléctrica haya acudido por la mañana? El auto ya tiene falla eléctrica, esto ya está dado. Lo que ahora yo busco es que haya acudido por la mañana. A ver, M, entonces vamos a llamar M, vamos a decir al evento que acudió en la mañana. Y a E vamos a llamarlo la falla eléctrica. Al evento de falla eléctrica. Entonces, lo que estamos buscando aquí es la probabilidad, ¿sí?, de que haya acudido en la mañana, probabilidad de M, dado que, ¿qué es lo que ya sucedió? Tiene falla eléctrica. Probabilidad de M condicionado a E. Y eso ya sabemos, eso sería la probabilidad de M y E dividido entre la probabilidad de E. Lo cual sería ¿quién? M haya acudido en la mañana y haya sido por falla eléctrica. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos han acudido en la mañana y con falla eléctrica? 3. 3 de un total de ¿cuánto? Luego contabilizo. Y dividido entre que tenga falla eléctrica. ¿Cuántos son los que tienen falla eléctrica? 5. 5 de un total de ¿cuántos automóviles que han asistido? No lo sé, pero es del total. Y aquí arriba, en la mañana y eléctrica, 3. 3 de un total. ¿Qué va a pasar con esos totales? Esos totales se van a simplificar. Ya no necesito sumarlos. ¿Y nos daría cuánto? Nos daría 3 de 5. Entonces, la probabilidad de que un automóvil con falla eléctrica haya acudido en la mañana es 3 de 5. Un ejemplo más. Tenemos 10 baterías, de las cuales 4 están en buen estado. 4 en buen estado y obviamente 6 estarían en mal estado. De estas 10 baterías, 4 están en buen estado y 6 obviamente en mal estado. Se extrae 3 baterías. Se extrae 3 baterías. Una por una y sin reemplazo. Ya nos indica esto mucho.
una por una y sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres estén en buen estado? ¿Cuál es la probabilidad de que las tres estén en buen estado? A ver, si se extraen una por una y sin reemplazo, podemos interpretar que los sucesos son independientes. Si los sucesos son independientes, tenemos aquí la probabilidad de que la primera y la segunda y la tercera esté en buen estado. Pongamos aquí quién es A, quién es B y quién es C. A es la primera en buen estado. ¿Quién es B? La segunda en buen estado. ¿Y quién es C? La tercera en buen estado. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Ah, bueno, si los sucesos son independientes, entonces esto sería la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. La probabilidad de que la primera esté en buen estado, ¿cuánto serían? 4. Hay 4 en buen estado de un total de 10. Si ya saqué una en buen estado, me quedan solo 3 en buen estado. 3, pero si ya retiré una, solamente hay 9 baterías disponibles. Y para la tercera extracción, ya saqué 2 en buen estado, por lo tanto quedan solo 2 en buen estado. 2 de un total de ¿cuántas? 2 de un total de 8. Lo único que tendríamos que hacer es operar todo esto. 4 por 2, 8, con 8 se simplifica. Tercia de 3, 1, tercia de 9, 3, lo cual nos quedaría 1 sobre 30. Entonces, la probabilidad de que las 3 estén en buen estado al extraer una por una y sin reemplazo sería 1 de 30. Bien chicos, eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a la revisión de los ejercicios. Ejercicio 1. Martín y José practican básquetbol. Martín encesta 2 de cada 5 lanzamientos y José 3 de cada 7. Si ambos lanzan a la canasta una sola vez y los dos eventos son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste? A ver, M y B son independientes. ¿Sí? M y J vamos a llamar. M, la probabilidad de que Martín enceste. J, la probabilidad de que José enceste. Y cada uno de ellos es fácilmente calculable. La probabilidad de que Martín encesta 2 de cada 5, a favor 2 de un total de 5. Y de que José enceste 3 de cada 7, a favor 3 de un total de 7, 3 séptimos. M y J, por dato del ejercicio, son independientes. Uno no depende del otro. Ahora, la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste. Si vemos por aquí, la probabilidad de que Martín enceste, por aquí la probabilidad de que José enceste, la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste, al menos uno sería esta región de aquí, solo Martín, solo José, eso es 1, pero como me dice al menos uno, podrían suceder que encestan ambos. Entonces también tendría esta región. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entonces? Nos está pidiendo la probabilidad de M unido con José. La probabilidad de M unido J. ¿Y cómo calculamos la probabilidad de M unido J? La probabilidad de M unido J, M o J, eso será igual a la probabilidad de M más la probabilidad de J menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de M lo conocemos. ¿Cuánto es la probabilidad de M? Ya lo tenemos, 2/5. La probabilidad de J también lo tenemos, automático, 3 séptimos. Menos probabilidad de M intersección J.
Pero si son independientes, ¿qué es lo que está sucediendo? Si son independientes, la probabilidad de M intersección J es igual a la probabilidad de M por la probabilidad de J. Recordemos ello. Si son independientes, se cumple ello. Entonces, lo que tendríamos aquí sería menos 2/5 multiplicado por 3/7. Lo único que resta es operar y tendríamos aquí 23 de 35. Entonces tenemos ya la respuesta, la clave E. Ejercicio 2. En el curso de álgebra lineal se evaluó un examen parcial y un examen final. Del total de estudiantes, el 80% aprobó al menos uno de los dos exámenes. El 60% aprobó el examen parcial y el 50% aprobó el examen final. Si se elige un alumno o un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado ambos exámenes? Hagamos nuestro gráfico. Hagamos un gráfico para visualizar lo que sucede. En la primera vamos a poner los que aprobaron el primer examen, los que aprobaron el examen parcial y el otro es examen final. Y en el otro vamos a poner los que aprobaron el examen final. El 80% aprobó al menos uno. Igual que en el ejercicio anterior, el al menos uno ya sabemos que hace referencia a la unión. 80% aprobó al menos uno. Entonces, en toda esta unión hay 80%. 20% restante debe estar fuera. Por aquí afuera, un 20%. El 60% aprobó el examen parcial. Parcial, tendríamos entonces 60%. 50% aprobó el examen final. Examen final por aquí, 50%. 50% y 60% tenemos 110%. Cuando aquí solamente deberíamos tener un 80% en lo sombrado. Ese excedente debe ser igual al valor de la intersección, recordando un poco de conjuntos. Entonces, en esta intersección tendríamos un 30%. Verifiquemos todo. Para completar 50, un 20%. Para completar 60, un 30%. Tenemos todas las regiones. Ahora lo que nos pide el ejercicio es, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado ambos exámenes? Ya lo tenemos. Del gráfico, ¿qué región representa a ambos? Aquí están. Aquí están los que aprobaron ambos exámenes. Y los que aprobaron ambos exámenes sería 30%. Lo único que queda es escribirlo. Entonces, la probabilidad de parcial intersectado con final, ya tenemos la respuesta. 30%. Le damos la forma de las claves que aparece como 0,30. Clave C. En el ejercicio 3, de 120 turistas que participan en un tour por el Cusco, 48 de ellos hablan inglés, 36 hablan francés y 48 no hablan los idiomas mencionados. Si se les selecciona un turista al azar, ¿cuál es la probabilidad de que hable inglés pero no francés? Nuevamente recurrimos a un gráfico para visualizar y ordenar nuestros datos. Nos hablan de los que hablan inglés y de los que hablan francés. Nuestro universo son 120 turistas. 48 hablan inglés. 48 hablan inglés. 36 hablan francés. Por aquí, 36 los que hablan francés. 48 no hablan los idiomas mencionados. 48 debería estar por aquí afuera. Pero todo nuestro universo es de 120. Si todo el universo es de 120 y de forma exterior tenemos 48, en estas tres regiones deberíamos tener un total de 72.
Tenemos 72 en esas tres regiones, pero aquí tenemos 48 y 36, lo cual nos está dando 84. 84 para 72 tenemos un excedente de 12. Ese excedente de 12 queda interpretado como la intersección 12. Entonces, aquí, para completar inglés, completar la región, si son 48, tenemos aquí 36. 36, para completar la región, si ya tenemos 12, lo que nos hace falta es 24. Tenemos todas las regiones. Ahora, lo que nos piden es, ¿cuál es la probabilidad de que hable inglés pero no francés? ¿Quién es la región de inglés pero no francés? La región de inglés pero no francés sería esta de aquí. Esta es la región de inglés pero no francés. ¿Cuál es la probabilidad de que hable inglés pero no francés? Entonces ya tenemos la respuesta bien dada. La probabilidad inglés y no francés. ¿Cuánto sería? Sería 36 de un total de 120 turistas. 36 de 120. Simplificado esto, podemos sacar doceava, 3, 10. 3 de 10. Tenemos ya entonces la respuesta en la clave D. Ejercicio 4. Se tiene que enviar 3 cartas diferentes con sus respectivos sobres a 3 destinatarios diferentes. Si se introducen las 3 cartas en los 3 sobres vacíos aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las cartas sea introducida en el sobre que le corresponde? A ver, primero, ¿cuánto sería nuestro espacio muestral o todas las combinaciones posibles de 3 cartas? Ordenar 3 cartas en 3 sobres. Supongamos que los sobres son A, B y C. Esos son los sobres. Y las cartas son A, B y C, en el orden que le corresponde. Bien, voy a mantener los sobres fijos. Los sobres fijos A, B y C minúsculas son las cartas. ¿De cuántas formas podría ordenar a B y C? A, B y C podrían ser ordenados de permutación de 3 maneras, lo cual sería un 3 factorial. Y un 3 factorial es 6. Entonces, A, B y C se pueden ordenar de 6 maneras diferentes. Pero, para buscar la probabilidad es lo favorable entre el total. El total ya lo tengo. El total de ordenamientos son 6. Ahora, los ordenamientos favorables, los ordenamientos que yo quiero, son aquellos en los cuales por lo menos una de las cartas sea introducida en el sobre que le corresponde. A ver, analicemos. Al menos una, por lo menos una. A ver, ¿qué pasa si solamente la carta A coincidió? B y C deberían estar intercalados, no deben estar correspondientes en su sobre. Por lo tanto, tendría C y B. Ahora supongamos que B coincidió. Los que no deben coincidir tendrían que ser C y A. Finalmente, si C es el que coincide, B y A no podrían coincidir en sus sobres. Eso es haciendo coincidir 1. Veamos ahora haciendo coincidir 2. ¿Qué pasa si coincide A y coincide B? Automáticamente C tendría que coincidir. Entonces, los casos favorables son ¿cuántos? 4 favorables. 4 favorables y un total de 6. Entonces, la probabilidad buscada, la probabilidad, llamémoslo, del evento M buscado, sería ¿quién? Sería 4 de 6. Que simplificado, esto nos da 2 tercios. 2 tercios, clave D. Ejercicio 5. Un microbús tiene solo 4 pasajeros cuando le faltan 5 paraderos para el final de la ruta. Si todos los pasajeros tienen la misma probabilidad de bajarse en cualquier paradero, ¿cuál es la probabilidad de que baje solo uno de los pasajeros en cada uno de los 4 últimos paraderos?
A ver, el microbús tiene 4 pasajeros, pero faltan 5 paraderos para el final de la ruta. Veamos el total. El total de maneras en las cuales se pueden bajar nuestro omega. El primer pasajero, el primer pasajero, son 4, ¿no? Vamos a llamarlos 1, 2, 3 y 4. El primer pasajero puede bajarse en cualquiera de los 5 paraderos. Y el segundo pasajero también podría bajarse en cualquiera de los 5. Y el tercero también en cualquiera de los 5 paraderos. Y el cuarto también en cualquiera de los 5 paraderos. Entonces tenemos aquí que el total de maneras en las cuales se pueden bajar sería 5 elevado a la cuarta. 5 elevado a la cuarta nos resulta 625. Ahora, los favorables, lo que se busca. ¿Quién es lo favorable? Vamos a llamarlo el evento A. ¿Cómo sería el evento A? El evento A buscado es que baje solo uno de los pasajeros en cada uno de los 4 últimos paraderos. A ver, entonces, me quedan solamente los 4 últimos paraderos y 4 pasajeros. En el primer paradero, vamos a ponerlo así, en el primer paradero podría bajar cualquiera de los 4 pasajeros. En el primer paradero podría bajar cualquiera de los 4. Entonces son 4 formas. Y para el siguiente paradero, si ya bajó uno, solo me quedan 3. Podría bajar cualquiera de los 3. Y en el siguiente paradero podría bajar cualquiera de los 2. Y en el último paradero bajaría el último que queda. Entonces, las formas en las que pueden bajar, las formas favorables, sería un 4 factorial, y un 4 factorial es 24. Ya tenemos los casos favorables y los casos totales. Entonces, la probabilidad de que suceda el evento A ya resulta sencillo. Favorables 24 de un total de 625. Por lo tanto, tenemos la clave E. En el ejercicio 6, un grupo de estudiantes rinden cada uno el examen del curso de ecuaciones diferenciales y el examen del curso de dibujo lineal en un mismo día, pero en diferentes horarios. La probabilidad de que un estudiante apruebe el examen de ecuaciones diferenciales es 0,6 y de que apruebe ambos exámenes es de 0,5. Si un estudiante elegido al azar aprobó el examen de ecuaciones diferenciales, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el examen de dibujo lineal? Veamos aquí. Nuevamente un gráfico que nos puede ayudar. Vamos a dar aquí ecuación diferencial. Vamos a darle el nombre ED de ecuación diferencial y al otro DL de dibujo lineal. La probabilidad de que un estudiante apruebe el examen de ecuaciones diferenciales es 0,6 y de que apruebe ambos exámenes es 0,5. Ambos exámenes por aquí 0,5. Bien, si un estudiante elegido al azar aprobó el examen de ecuaciones diferenciales, ya tengo eso de dato, ya aprobó ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe el examen de dibujo lineal? Entonces, es una probabilidad condicionada. La probabilidad de que apruebe el examen de dibujo lineal, dado que ya tengo una condición previa, aprobó ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos aquí, lo buscado sería la probabilidad de que haya aprobado dibujo lineal, dado que ya aprobó ecuaciones diferenciales. La probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada resultaba ser, en este caso, la probabilidad de dibujo lineal intersectado con ecuación diferencial dividido entre la condición, entre lo que ya se dio, la probabilidad de ecuaciones diferenciales. Aquí lo que tenemos entonces ya es bastante sencillo. Dibujo lineal intersectado con ecuación diferencial 0,5. Dividido con la probabilidad de ecuación diferencial, que era dato 0,6. 0,5 entre 0,6.
Ya tenemos entonces la respuesta. Luego de multiplicar cada uno por 10, tenemos como respuesta 5 sextos. 5 sextos, clave A. Ejercicio 7. Sean los sucesos A y B en un mismo espacio muestral omega, tales que la probabilidad de A, 0,4, la probabilidad de B, 0,5 y la probabilidad de A unido con B, 0,7. Halle el valor de verdad de las proposiciones en el orden que aparecen. A ver, nuevamente un gráfico para poder visualizar lo que está sucediendo. Por aquí, el evento A y por aquí el evento B. La probabilidad de A es de 0,4. La probabilidad de B, 0,5. La probabilidad de la unión es 0,7. Por lo tanto, en la parte exterior debería haber un 0,3. De esa manera, completamos la unidad. Bien, tenemos 0,7 en toda la región. Tenemos 0,7 en estas tres regiones. En la unión hay 0,7. Pero 0,5 y 0,4 nos da 0,9. 0,9 para 0,7 se está excediendo en 2. En 0,2. Por lo tanto, en nuestra intersección debemos tener 0,2. Completamos el resto de regiones. Aquí tendríamos 0,2, 0,2 y 0,2, 0,4. Y 0,2 para completar el 0,5, 0,3. Tenemos todas nuestras regiones. Ahora, a partir de ello, veamos las proposiciones. La primera proposición nos dice A y B son sucesos mutuamente excluyentes. ¿Cuándo dos sucesos eran mutuamente excluyentes? Dos sucesos eran mutuamente excluyentes, teníamos esto: si se cumplía que la probabilidad de A unido B era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esos son excluyentes. Veamos, la probabilidad de A, 0,4. La probabilidad de B, 0,5. 0,4 y 0,5 nos da esto 0,9. Pero la probabilidad de la unión por dato es 0,7. Y 0,7 es diferente de 0,9. Por lo tanto, los sucesos no son mutuamente excluyentes. La primera proposición sería falsa. En la proposición 2 nos dice A y B son sucesos independientes. ¿Cuándo dos sucesos eran independientes? Recuerda, probabilidad de A intersectado B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. A ver, la probabilidad de la intersección ya lo hemos visualizado, es 0,2. Probabilidad de A, 0,4. Probabilidad de B, 0,5. 0,4 por 0,5, 0,20. 0,20 igual a 0,2. Por lo tanto, se cumple que los sucesos son son sucesos independientes. La proposición sería verdadera. La tercera proposición nos dice probabilidad de A intersectado con B complemento, que lo podemos interpretar como no B. A pero no B. Lo que es A pero no es B. En nuestra región, ¿quién sería lo que es A pero no B? En nuestro gráfico, por aquí, lo que es A pero no es B. Esta región sería lo que es A pero no B, o A intersección B complemento. Y eso resulta, ya lo tenemos calculado, entonces la probabilidad de A intersección B complemento 0,2. 0,2 lo mismo que 2 sobre 10, que simplificado nos da 1 sobre 5. Por lo tanto, la proposición 3 es verdadera. Tenemos ya nuestra clave: falso, verdadero, verdadero. Clave C. Ejercicio 8. El egresado César recibió un balotario con 50 temas
para presentarse al examen de suficiencia profesional y optar por el título profesional de ingeniero. El jurado elige al azar 2 temas y César debe responder correctamente uno de los 2 para aprobar el examen. Si César sabe solo 35 temas, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el examen? A ver, veamos el total de maneras en las cuales se puede escoger 2 temas. Es un balotario con 50 temas. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 2 temas? Eso sería escoger 2 de un total de 50 y no importa el orden. Tenemos una combinatoria 52. Y una combinatoria 52 resulta ser, por cálculos que ya sabemos, 50 por 49 sobre 2 por 1 o simplemente 2. Lo cual nos daría, simplificado, 25 por 49. 1225. Eso sería el total de casos, el total de maneras en las cuales se puede escoger los 2 temas. Los casos favorables. ¿Qué es lo favorable? Vamos a ponerlo A, usual. Lo favorable, ¿qué es lo que se busca? Dice, César solo sabe 35 temas. Entonces, si se sabe 35 temas, ¿de cuántas maneras puedo elegir yo 2 temas de esos 35 que él sabe? Debo escoger 2 de los 35 que él sabe, lo cual sería combinatoria 35-2. Pero mira, aquí hay que tener cuidado. ¿Él debe responder los 2 temas? No. Te dice, debe responder correctamente uno de los 2 temas para aprobar el examen. Entonces, uno de los casos es que le toquen los 2 temas que él sabe. Otra situación podría darse en que le toque un tema que sabe y un tema que no sabe. En el caso de que le toque un tema que sabe y un tema que no sabe, también podría aprobar, porque debe responder solo uno de los 2 temas. Entonces, si le toca uno de los que sabe, tendría que ser 1 de 35. Y si le toca uno de los que no sabe, tendría que ser 1 de los que no sabe. Los que no sabe son 15. Entonces, aquí ya tendríamos los favorables. Los favorables ya tendríamos aquí 35 por 34 sobre 2 más 35 por 15, lo cual nos daría 17,15 más 15 por 35, 35 por 32. Bien, entonces si ya tenemos los casos favorables y ya tenemos los totales, lo único que nos queda es ya escribir la probabilidad del evento A. La probabilidad del evento A resultaría ser favorables sobre totales, lo cual sería 35 por 32 sobre 1225. Simplificamos todo aquello y nos va a resultar 32 sobre 35, ¿no? No se hubiera operado. Clave C. Ejercicio 9. En un club deportivo, el 52% de los socios son hombres. Entre los socios, el 35% de los hombres practican natación, así como el 60% de las mujeres. Si se elige un socio al azar, ¿cuál es la probabilidad de que practique natación? En un club deportivo, el 52% de los socios son hombres. Entonces, los hombres son 52%. Si los hombres son 52%, las mujeres tendrían que ser 48%. Para completar nuestro 100%, solo tenemos 2 géneros. Ahora, de los hombres, el 35% practica natación. Entonces, por aquí
natación sería el 35%. Así como el 60% de las mujeres. De las mujeres, las que practican natación son el 60%. Completamos nuestro diagrama. Socio puede ser hombre, puede ser mujer. De los hombres, el 35% practican natación y de las mujeres, el 60% practica natación. Se elige un socio al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que practique natación? Probabilidad total. Tengo natación en esta rama y tengo natación en esta rama. La probabilidad de natación. ¿Quién sería la probabilidad de que al escoger un socio, practique natación? Vamos a llamarlo probabilidad de n. ¿Quién sería esta probabilidad de n? Tengo que seguir cada una de las rutas de natación. En esta ruta tengo 35 por 52. Y en esta ruta tengo 60 por 48. Entonces, la probabilidad de natación sería 35% multiplicado con 52% más, le adiciono la otra rama, que es 60% multiplicado por 48%. Haciendo estos cálculos nos resulta 0,47. Entonces tenemos ya como respuesta la clave B. Probabilidad total. Ejercicio 10. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y el 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también. Mientras que de los no ingenieros y de los no economistas, solamente un 20% ocupa un puesto directivo. Si se selecciona un empleado al azar y ocupa un puesto directivo, ¿cuál es la probabilidad de que sea un ingeniero? Por aquí pongamos a los que son ingenieros. ¿Ingenieros cuántos son? El 20%. Y el 20% son economistas. Por aquí los economistas, que son también el 20%. Los no ingenieros y no economistas, no economistas, ¿cuántos tendrían que ser? Ya tengo el 40%, tendrían que ser el 60%. De los trabajadores, entonces, tenemos que son ingenieros, el 20%, economistas, el 20%, no ingenieros y no economistas, el 60%. De los ingenieros, ¿cuántos ocupan cargo directivo? Un puesto directivo, el 75%. De los economistas, el 50%. Un cargo directivo, el 50%. Mientras que de los no ingenieros y no economistas, 20% ocupa un cargo directivo. 20% ocupa un cargo directivo. Se selecciona un empleado al azar y ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? Mira, ya hay una condición previa. Se selecciona al azar y ocupa un puesto directivo. Ya hay una condición previa. Ocupa un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? Entonces, estamos ante el caso de una probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que sea ingeniero, dado que la condición que viene es que ya es directivo? La probabilidad de que sea ingeniero, dado de que ya es directivo. Y esto lo recordamos. Esto sería la probabilidad de que sea ingeniero y directivo dividido con la probabilidad de que sea directivo. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea ingeniero y directivo? Para resolver esta primera parte. La probabilidad de que sea ingeniero y directivo. Veamos aquí. Aquí está la rama de ingeniero y directivo. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea ingeniero y directivo? Bueno, si están en la misma rama, lo único que debo hacer es multiplicar esos valores. Lo cual sería 20% multiplicado por 75%.
Dividido ahora, la probabilidad de que sea directivo. ¿Cuál será la probabilidad de que sea directivo? Tengo directivo en esta rama, directivo en esta rama y directivo en esta rama. ¿Qué es lo que debo hacer? Multiplicar las probabilidades de cada una de las ramas y sumarla con todas las demás ramas. Por lo tanto, tendríamos 20% multiplicado por 75%, la primera rama de directivo. La segunda rama de directivo sería 20% multiplicado con 50%. Y la tercera rama de directivo sería 60% multiplicado con 20%. Lo único que queda ahora es operar todo ello, lo cual nos resultaría 15 sobre 37, ya simplificado. Entonces, la probabilidad de que sea ingeniero dado de que ya es directivo es igual a 15 de 37. 15 de 37 tenemos la respuesta en la clave C. Bien chicos, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado.